Verán, vamos a trabajar con 3 versos del libro de los Salmos, de todos aquellos que tengan Biblia y me quieran acompañar. Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 42, Salmos capítulo 42, verso del 1 al 3. Salmo capítulo 42, versos del 1 al 3. Dice así la santa palabra del Señor. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice el verso 3: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta preciosa noche. En esta noche vamos a trabajar con estos textos y vamos a estar ministrando bajo el tema. Yo quiero que tomes el título del mensaje para que te hagas una idea de lo que hoy vamos a estar predicando. El tema de esta noche se titula de la siguiente manera: en la noche oscura de mi alma, tú eres mi único refugio. Y bajo ese tema es que vamos a estar ministrando en esta noche. En la noche oscura de mi alma, tú eres mi único refugio. Pido al Espíritu Santo que me ayude a ministrar esta palabra conforme la he recibido del cielo. Miren, hermanos, tenemos la Biblia. Es una herencia preciosa que Dios nos ha dado. Y a la Biblia podemos acercarnos por varias razones. Una de las razones por las cuales podemos acercarnos a la Biblia, y es por la razón de que quizás estamos pasando por un mal momento y necesitamos una palabra que calme nuestra necesidad, y nosotros, sedientos por una palabra, nos acercamos a la Biblia y comenzamos a leerla. Seguro estoy de que en el tiempo de la lectura habrá una palabra de la Biblia que te haga tanto bien que la sed de tu necesidad quede saciada. Entonces podemos venir a la Biblia y leerla, y con solamente leer la Biblia vamos a saciar la necesidad que tenemos, ya que la Biblia es fuente de vida. Pero hay ciertos pasajes en la Escritura que para entenderlos, voy a predicar despacio porque quiero que me entiendan bien. Hay ciertos pasajes en la Biblia que para entenderlos no basta solamente con leerlos. Leyéndolos vamos a disfrutar, pero para entenderlos no basta solamente con leerlos. Hay ciertos pasajes en la Biblia, como por ejemplo este que hemos estado leyendo, únicamente 3 textos, y no hemos leído el capítulo entero, 3 versículos. Este es una de esas partes de la Escritura que para entenderlo en su profundidad y en su totalidad no basta solamente con leerlos. La Biblia es el libro más maravilloso que existe en el planeta Tierra. Para entender ciertos pasajes hay que invertir tiempo,
Hay que dejarse los ojos en la lectura. Hay que estudiar, hay que escuadriñar, hay que indagar, hay que meditar. Pero miren, si una persona decide invertir su tiempo en leer, en estudiar la Biblia, con el fin de adquirir conocimiento, para que luego después, cuando Dios me dé la ocasión, yo alardear de mis habilidades, entonces nos puede ocurrir lo que le ocurre a un animal según la Biblia y según Dios. Hay un animal que Dios menciona cuando le lanza a Job 140 preguntas que le dejan boquiabierto, sin palabras. Cuando el Señor está ensalzando su grandeza frente a Job y le empieza a hablar de muchos animales, hay un animal que tiene algo que me llama la atención y le dice Dios a Job, le dice Dios acerca del avestruz. Le dice, yo le privé de inteligencia y no le di sabiduría. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia para leerla solamente, para saciar nuestra necesidad, lo vamos a lograr. Si estudiamos la Biblia con el fin de adquirir conocimientos para después exponer nuestras habilidades, entonces Dios nos va a hacer algo, es que nos va a privar de inteligencia y no nos va a dar sabiduría. Pero ahora bien, cuando hay una persona que invierte su tiempo, deja sus ojos en la Escritura, estudia la Biblia con pasión, porque quiere enriquecer su vida espiritual, lo hace con un corazón humilde y le pide al Espíritu Santo que le ilumine en su palabra lo ya revelado. Y luego, si Dios le da la oportunidad de expresar lo que él aprende por medio del Espíritu Santo y bendecir a los demás tanto como él ha sido bendecido, entonces Dios da a tal persona un conocimiento tan grande que abre para que se sumerja en el mundo de las Sagradas Escrituras. Cuando hay una persona que con humildad de corazón y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo le pide, Señor, ilumíname la Escritura revelada para enriquecerme yo y enriquecer a todos aquellos que tengan la oportunidad de hablarles de ti, entonces nos ocurre algo. No sé si le ha pasado esto alguna vez leyendo la Biblia. Cuando es que yo estoy sumergido en el mundo de las Sagradas Escrituras, es cuando sientes el dolor que sintió Jacob cuando le golpeaba el ángel. Es sentir el dolor de la traición en la persona de Sansón cuando fue traicionado por Dalila. Sumergirte en el mundo de las Sagradas Escrituras es sentir el viento de la mañana. Mientras voy caminando en el camino de Emaús y veo a Cristo compartir la mañana en Escrituras con dos discípulos. Sumergirte en el mundo de las Sagradas Escrituras es sentir la tierra por medio de los pies de Abraham. Es ver la gloria de Dios en la zarza manifestarse por medio de los ojos de Moisés. Sumergirte en las Sagradas Escrituras es hacer que la vida de Dios en la Escritura se haga realidad en tu existencia. Por eso hay ciertos pasajes en la Biblia que para entenderlos necesitamos aplicar esto, sumergirnos en el maravilloso mundo de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué digo todo esto? Por una razón muy sencilla. Miren, vamos a hacer un análisis. El libro de los Salmos es un libro, pero realmente el libro de los Salmos son 5 libros que componen un solo libro. Entonces, el libro de los Salmos se compone en una división de 5 partes. Son 5 libros que componen un solo libro de 150 capítulos. La división del libro de los Salmos es muy sencilla.
El libro 1 es del capítulo 1 al capítulo 41. El segundo es del capítulo 42 al capítulo 72. El tercer libro de los Salmos es del capítulo 73 al capítulo 89. El cuarto libro de los Salmos del capítulo 90 al capítulo 106. Y el quinto libro de los Salmos es del capítulo 107 al último capítulo, el 150. 5 libros que en su unidad componen el libro de los Salmos. Yo he estado viendo el inicio de cada uno de esos libros. Y cada uno de esos libros inicia de una manera diferente. El primer libro comienza con una expresión de felicidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dichoso, feliz y contento el que no anduvo en consejo de malos. Sin embargo, el segundo libro, que empieza en el capítulo 42, en el capítulo que vamos a trabajar, comienza con un clamor de desespero. El tercer capítulo comienza de una manera diferente, con una certidumbre de bondad. Ciertamente Dios es bueno. El cuarto libro con una proclamación de seguridad. Jehová Dios es mi refugio. El quinto libro comienza con un motivo de alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Por eso yo un día dije que la vida del hombre, el peregrinar de la vida del ser humano, es como el libro de los Salmos. Hermano y hermana que me estás escuchando, su vida se compone como en el libro de los Salmos. Hay capítulos y libros en la historia de su vida donde comenzará viviendo momentos de felicidad, momentos de clamor, momentos de sentirte protegido, pero también momentos donde tienes motivos de alabar a Dios. Entonces la vida del ser humano es como los salmos. Hay salmos de victoria, hay salmos de alegría, pero también hay salmos de dolor y salmos de traición, salmos de desesperación, salmos de arrepentimiento, salmos de perdón. Por eso es que la vida del ser humano es como el libro de los Salmos. Daros cuenta, el último libro comienza con un motivo de alabanza. Hasta que tengas un motivo de alabanza, hay 4 libros por los cuales tendrás que pasar. Y uno de ellos, a todos nos toca. Y esto no es que sea una opción, es que nos va a tocar. Todos, hijos e hijas de Dios, a lo largo de nuestra vida, a todos nos tocará vivir en el capítulo 42 del libro de los Salmos. ¿Y qué pasa en el libro, en el segundo libro de los Salmos, que es el capítulo 42? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos que profundizar para entender este salmo? Este salmo que fue compuesto por los hijos de Coré, y que este salmo es una proclamación de dolor. Y aquí el salmista está viviendo una de esas situaciones de desespero, una de esas situaciones de dolor y de angustia, una de esas situaciones, fíjense, en la que no sabe cómo expresar a Dios cómo se siente. No sé si te ha pasado esto alguna vez. Estás viviendo una situación tan trágica para ti que no encuentras palabras para formular una oración y elevarla a Dios. Hay experiencias en la vida del ser humano donde no encontramos cómo pedirle a Dios: Señor, sácame de esta situación. Hay situaciones en la vida de un ser humano que no sabemos ni cómo orar a Dios porque estamos viviendo en una situación tan grande de desespero
que aunque queremos encontrar palabras adecuadas, no encontramos las palabras correctas. Este salmo, que es un cántico donde expresa cómo es que se sentía el salmista, en el momento de decir a Dios cómo se siente, no encuentra palabras para expresar su dolor. En otras palabras, era como vivir la noche oscura de su alma. San Juan de la Cruz escribió un libro basado en cómo es que se siente el ser humano cuando las noches son más largas y más oscuras por los problemas. El cómo sentirse, que no sabe cómo expresar a Dios. San Juan de la Cruz escribió un libro que lo tituló La noche oscura del alma. ¿Y cuántos hermanos y hermanas que me están escuchando hoy están viviendo la noche oscura de su alma? Que quieren expresar a Dios cómo se sienten, pero no encuentran las palabras adecuadas. Aquí el salmista estaba viviendo una situación que, al no encontrar él palabras, el salmista sabe que Dios entiende cualquier lenguaje. Porque quiero decirte, y lo siembro así como una semilla y que caiga en buena tierra, que no hay silencios que Dios no entienda, no hay lágrimas que Dios no pueda contemplar, y no hay oraciones que Dios no pueda entender. Dios lo entiende todo. Y el salmista, que sabe que Dios entiende no solamente las palabras, sino también los hechos y las figuras, él empieza a pensar y decir, vamos a ver, yo me siento de una manera muy extraña, pero yo no sé cómo expresar a Dios cómo me siento. Y entonces él, que el salmista es un hombre rural, empieza a mirar en la fauna, en el reino animal. Y empieza por su mente a visualizar todos los animales en unas situaciones de crisis. Y él dice, si yo tuviera que expresarme y ponerme en el lugar de un animal para expresar a Dios cómo me siento, ¿qué le diría a Dios? Y después de pensar, el salmista dice, ya está, he encontrado la figura correcta. Sé que Dios me va a entender cuando yo le diga esto. Y como el salmista no sabía cómo expresar con palabras, él empieza con esta palabra, ¿cómo? Es decir, ¿cómo es en el lenguaje? ¿Cómo es un recurso del lenguaje? Es poner en figura lo que no puedo expresar con palabras. Y ahora es cuando le dice el salmista, mira, Señor, me siento de una manera de desesperación tan grande que no sé cómo expresártelo en palabras. Pero como yo sé que tú me vas a entender, me siento, Señor, como cuando un ciervo brama por las corrientes de las aguas. De esa manera, Señor, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero ahora bien, ya hemos encontrado el por qué el salmista comienza con esa figura, porque no sabe cómo expresar a Dios cómo se siente. Pero ya ha encontrado, y él ha dicho, Señor, yo me siento como cuando un ciervo brama por las corrientes de las aguas. Ahora bien, Dios ha entendido ya su oración y Dios ya sabe cómo se siente el salmista. Pero a menos que nosotros no nos volvamos investigadores y empecemos a estudiar y a profundizar, no vamos a entender cómo es que se sentía el salmista. Dios sí lo sabe, porque Dios entiende cualquier lenguaje, aun el de los símbolos. Pero nosotros no, a menos que no estudiemos. Por eso, para entender cómo es que se sentía el salmista, y es una situación que muchos nos hemos sentido así,
Para entender, primeramente tenemos que responder a varias preguntas. La primera de ellas sería esta. El salmista se siente como cuando un ciervo brama por las corrientes de las aguas. La pregunta es, ¿por qué brama el ciervo por las corrientes de las aguas? Si el salmista se siente así, yo tengo que averiguar por qué un ciervo brama por las corrientes de las aguas. Bueno, la pregunta, ¿por qué un ciervo brama por las corrientes de las aguas? La respuesta es muy sencilla, es que tiene sed. O sea, tan sencillo como eso. El ciervo brama por las corrientes de las aguas por la sencilla razón de que el ciervo tiene sed. Ahora bien, si un ciervo tiene sed, ¿por qué brama? Hijo, acércate al río y bebe agua. Porque el ciervo suele vivir en lugares donde el río está cercano. ¿Por qué un ciervo brama en esta ocasión por aguas? Si lo más sencillo sería que se acercara a un río y bebiera agua. ¿Por qué razón no se acerca al río a beber agua? ¿Por qué razón el ciervo brama? Y yo he empezado a investigar y me ha llevado a mirar la figura de este personaje. He empezado a investigar un poco y he encontrado que el ciervo es un animal muy tímido y también es un tanto miedoso. Es un animal que no tiene inteligencia. En el reino animal se le denomina como un animal necio, falto de entendimiento. Pero aunque es un animal no inteligente, él tiene aires de grandeza porque suele mostrar síntomas de egoísmo, ya que el ciervo es en el mundo del reino animal que mira por sí mismo. O sea, el ciervo es algo tímido, es miedoso, es muy poco inteligente, pero sí que es egoísta. Porque lo único que hace es mirar por sí mismo. No sé si es que nos sentimos identificados. Pero el ser humano, mira, de los muchos peligros de los que no tienes que caer jamás, al cual nunca tienes que caer, es en ser egoísta y convertirte en un amador de ti mismo. ¿Sabes lo lamentable? Que dice la Biblia, dice, en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismo, sin afecto natural, implacables, desleales. El mirar por ti mismo es un síntoma de ser egoísta, y solamente el falto de entendimiento es que se convierte en un amador de sí mismo. Pero sin embargo, aunque es así, el ciervo tiene pocos enemigos. En el reino animal tiene un enemigo que lo persigue siempre. El animal que siempre le persigue, fíjense, el animal que siempre le persigue es nada más y nada menos que los lobos. Los lobos son los animales que persiguen a los ciervos. Pero aunque él tiene en el reino animal un enemigo que son los lobos, que le persiguen allí donde van, pueden estar semanas persiguiéndolos. El peor enemigo que tiene el ciervo es el ser humano. El ciervo, a quien más tiene miedo, es al ser humano. Si miedo le dan los lobos que le persiguen, más miedo le dan los cazadores seres humanos.
¿Sabes que el enemigo más peligroso que tienes eres tú mismo? Tu carne. ¿Sabes que tu mente se puede convertir en tu mejor amiga o en tu peor enemiga? ¿Sabes que te tienes que cuidar de ti mismo? Y de vez en cuando pasar por este examen. Le dice Pablo, hay una de las epístolas en el que Pablo expresa, y lo estoy citando de memoria, dice: examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos a ver si es que estáis en la fe. Porque Pablo entendía que el peor enemigo que tiene un ser humano es el mismo ser humano. Mira si tenemos peligro de nosotros mismos, que nosotros mismos podemos caer en envanecimiento halagándonos a nosotros mismos. Cuando yo tengo de mí un concepto desmedido, he sido yo mismo el que he caído en el desenfreno del envanecimiento. Por eso la Biblia dice que nadie tenga más concepto de sí mismo que el que deba de tener, pero que piense de sí con cordura. Dios nunca dijo que no tuvieras concepto de ti. Es más, tienes que tener un concepto de ti, de saber quién eres, de tener tu identidad en Cristo. Pero cuando hagas un concepto de sí mismo, tiene que ser el que deba de tener. Y de la manera que tienes que pensar, que piense de sí con cordura. Porque cuando nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, distorsionamos, caemos en el envanecimiento. Cuando nosotros mismos nos convencemos a nosotros mismos que no pasa nada, que en estos días de fiesta, que estamos en familia, que porque te olvides un día que eres cristiano, que Dios lo pesa en balanza, que no pasa nada, caramba, que por un día que pierdan la santidad, que no va a pasar tanto, que Dios entiende que es de familia. Ese eres tú mismo, quien te convences de que no pasa nada, pero tu peor enemigo eres tú mismo. Tu mente se puede convertir en tu mejor amiga o en tu peor enemiga. Así que teniendo todo esto, yo he descubierto el por qué un ciervo brama por las corrientes de las aguas. Un ciervo brama por las corrientes de las aguas en un tiempo de crisis. Si un ciervo brama por las corrientes de las aguas, es que está viviendo una situación tan desesperación, tan grande, que no puede ni acercarse al río a beber agua con tranquilidad. Cuando un ciervo brama por las corrientes de las aguas, cuando está cansado, desesperado, cuando se siente perseguido, en días de crisis, es cuando las piernas del ciervo comienzan a temblar y la sed empieza a invadirle y empieza a bramar por las corrientes de las aguas. El ciervo brama por las corrientes de las aguas en tiempos de crisis. Ahora ya entiendo cómo es que el salmista se sentía. De esta manera le estaba diciendo el salmista a Dios: Señor, me siento cansado. Señor, me siento solitario. Señor, me siento perseguido. Y para colmo de males, Señor, la gente se burla de mí. Y me dirás ahora: Eugenio, ¿de dónde te sacas que se burlaban de él? Capítulo 42 y verso 3. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mira, desde el principio, el ataque del diablo al ser humano ha sido siempre intentar que el ser humano entre en la oscuridad de las tinieblas de la ignorancia. El diablo es tan sumamente malo
que cuando te sientes cansado, solitario, dolorido, vulnerable, se acerca a ti, ¿sabes para qué? Para tentar con tu fe, para hacerte dudar de Dios. Y en tus momentos de desespero, cuando estás viviendo la noche oscura de tu alma, ahí está el diablo para decirte, ¿pero dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios para ayudarte? Siempre ha sido así desde el principio. En Génesis capítulo 3, el primer ataque del diablo al ser humano, ¿con qué fue? Con una pregunta también. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Fue una pregunta, atentando a la fe del ser humano. Porque cuando estás solitario, débil, pasando la noche oscura de tu alma, es cuando el diablo toma la oportunidad para tentar con tu fe, para ponerte en duda con Dios. Porque el diablo conoce la Escritura, él sabe que Dios ha dicho, ningún arma forjada del enemigo contra ti prosperará. El diablo sabe que Dios ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El diablo sabe que Dios ha dicho, no temáis manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido entregaros el reino. Él lo sabe. Y como lo sabe, espera que pase la noche oscura de tu alma para decir, pero ¿dónde está Dios? ¿Y sabes cómo el diablo te ataca de esa manera? Usando a gente. Pues no eres cristiano, vaya la situación en la que vives. Pues Dios no es tan bueno y te ama tanto. Y detrás de esas palabras que atentan a la moral de la fe cristiana está el diablo. Entonces ya sabemos cómo se sentía el salmista, solitario, cansado, perseguido. Atentaban contra él, se burlaban de su fe. Pero el salmista necesitaba una solución. Porque cuando pasamos la noche oscura de nuestra alma, lo que queremos realmente es ver una solución. Y el salmista dice, Señor, estoy viviendo la noche oscura de mi alma. La solución sería beber en las corrientes de las aguas. Fíjate que el salmista no pide aguas normales, como por ejemplo aguas quietas o aguas estancadas. El salmista sabe que no es una solución para el ciervo que brama beber en aguas quietas, no es una solución. ¿Por qué? Porque necesita beber en corrientes de agua, es decir, en aguas que estén corriendo, que estén fluyendo. ¿Por qué razón? En el año 1845, el doctor Izna, en su estudio, él era un doctor, y él hizo un estudio y se dio cuenta que, disculpen la expresión, 8 mujeres de 10 que daban a luz morían en el parto. O sea, 8 de cada 10 mujeres, un 80% de las mujeres que daban a luz morían. Y el doctor Izna hizo una investigación y no encontraba el motivo y el porqué. Fíjense, el doctor Izna se encontró, él era cristiano, y en el libro de Levíticos hay leyes de higiene y de medicina. Para el que quiera saber el texto, que luego lo busquen tranquilamente y lo lea, pero Dios recomienda de que cumplidos ciertos días, Levíticos 15:13, se lavaran con aguas corrientes. Es decir, no podían lavarse en aguas quietas, estancadas. Esto ya estaba en la Biblia. Esto de la Biblia lo aplicó el doctor hasta el día de hoy. Antes de una operación, ¿qué hacen? Se lavan las manos.
Antes de cualquier intervención de medicina, se lavan las manos, pero se lavan las manos no en un cubo, se lavan las manos en el grifo, es decir, en aguas corrientes. ¿Por qué? Porque descubrió el doctor Ignaz que en aguas estancadas iba una persona, se lavaba las manos y cuando las sacaba se llevaba los gérmenes que había traído cuando se había lavado las manos. Cuando otro iba a lavarse las manos en el mismo cubo, se lavaba las manos y cuando las sacaba se llevaba los gérmenes también, los virus invisibles. Después de estas investigaciones, lavándose en aguas corrientes, la tasa de mortalidad bajó a 0 y 10 mujeres de 10 que daban a luz, todas vivían. O sea, la solución estaba en aguas corrientes, no estancadas. Porque en las aguas estancadas había bacterias invisibles que lo único que iban a hacer es perjudicar. El salmista necesita una solución. Pero dice el salmista, yo necesito una solución, pero necesito la única solución, no cualquiera. Cualquiera no me sirve. Si yo necesito una solución en Dios, necesito la correcta, Señor. Necesito beber en corrientes de aguas. Fíjense. La solución que el salmista quería para su vida tenía que ser la correcta, no la incorrecta. Cuando estás pasando por tu noche oscura del alma, cambiando un poco, cuando no puedes dormir, ¿cuáles son tus recursos? Beber en aguas estancadas sería el equivalente a que cuando no puedes dormir, entonces ir a que te receten pastillas para dormir. Y cada mes subir la dosis. Y sin pastillas para dormir no concilio el sueño. Pero si te movieras del agua estancada y fueras a las corrientes de las aguas, entonces beberías del Salmo capítulo 3, verso 5, que dice la Biblia, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Cambia el estanque. Aguas estancadas por las corrientes de las aguas. Salmo capítulo 4 y verso 8. Dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, que el salmista quería una solución, pero no cualquiera, quería la correcta, la adecuada. No quería beber en aguas estancadas. Tenía la necesidad de ser aguas corrientes, porque en las aguas estancadas iban a empeorar. Por eso es que he dicho, por ejemplo, mire, en el mundo entero, el país más enganchado a pastillas tranquilizantes, señores y señoras, príncipes y princesas de Dios, el país más adictivo en pastillas tranquilizantes, en Valium, en antidepresivos, en pastillas para dormir, para controlar los nervios, ¿sabes cómo se llama? España. España es el país más adictivo en pastillas tranquilizantes. El mundo bebiendo en aguas estancadas. Y cristianos aceptando el recurso de ir allí. Pero tú espera la presencia de Dios, que Él es el único refugio para tu vida. El salmista dice, necesito una solución, pero no cualquiera. Necesito la única solución. Y termino con esto. Cuando estoy viviendo la noche oscura de mi alma, el salmista le dice, Señor, te has convertido en mi único refugio. Y fíjense que el salmista se encontraba muy mal, que dice el Salmo 3, fueron mi pan, o fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Esto a nivel médico, ¿sabes cómo se interpreta? Daros cuenta, fueron mis lágrimas, mi pan de día y mi pan de noche. Es decir, me despertaba llorando y me acostaba llorando. Y no solamente me pasaba el día en lágrimas, sino que al ser mi pan,
Lo que el salmista está diciendo es que se me quitó el apetito. No tenía ni ganas de comer. Una persona que se le cierra el estómago y no quiere comer y se pasa el día llorando, ¿qué es? Son principios de depresión. El salmista le estaba diciendo a un nivel clínico: si no me socorres tú, caigo en una depresión profunda del cual no me levanto. Señor, no te quiero compartir con ninguna solución, porque fíjate, cuando compartes a Dios con soluciones, Dios dejará de ayudarte. Dios no es compartible. Es cuando estoy pasando la noche oscura de mi alma que digo, bueno, voy a intentarlo con mis métodos, mis recursos, mi inteligencia, con mi dinero, y si no me soluciona eso, entonces acudo a Dios. Quiero decirte que Dios no es una solución compartible. Termino con esto. Entrevistaron a la hija de Billy Graham. Y en la entrevista quisieron atentar y ridiculizar su fe. Y la dijeron, a la hija de Billy Graham se llama Agni Graham, o Agni Graham. Le dijeron, bueno, como el mundo sabe que ella es cristiana, le dijeron, ¿dónde estaba Dios cuando 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y murieron miles de personas? ¿Dónde estaba tu Dios? Se lo dijeron en directo en una entrevista. Entonces la hija de Billy Graham les dio una respuesta que es inspiradora. La hija de Billy Graham dijo, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera eso? Bueno, por una razón muy sencilla. Yo creo que todo comenzó de esta manera. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando nosotros le hemos exigido a Dios que nos deje solos? Dijo, Madeleine Murray se quejó de que los niños oraran en las escuelas. Y Madeleine Murray dijo que prohíban las oraciones en las escuelas. Y América dijo, está bien. Luego alguien dijo que no se lea la Biblia en las escuelas. Y dijimos, está bien. Luego el doctor Benjamin Spot dijo, ¿sabéis qué? Nadie tiene que disciplinar a sus hijos desde pequeños, que los dejen. Aun cuando cometan errores, que no los disciplinen, que no atenten contra su personalidad, ya que los pueden truncar. Y dijimos, bueno, está bien. Meses después, el hijo de este doctor, del que decían que no se debía disciplinar a los niños, aun cuando se comportaran mal, se terminó suicidando. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten sin el consentimiento tan siquiera de sus padres y por el motivo que ellas escojan. Y la nación dijo, está bien. Creo que tiene que ver mucho, dijo la hija de Billy Graham, con lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego pregunta al mundo entero por qué Dios permite que pasemos por una crisis. Dijo la hija de Billy Graham, y con esto termino, pedimos a Dios que se saliera de nuestras escuelas. Pedimos a Dios que se saliera de nuestro gobierno. Hemos pedido a Dios que saliera de nuestras calles. Pedimos a Dios que saliera de nuestros hogares. Le pedimos a Dios que saliera de nuestras vidas con nuestra conducta y nuestras leyes. Y Él, como todo un caballero,
salió sin dar explicaciones y con la mayor humildad posible. Y ahora nos quejamos de por qué Dios no nos protege, por la sencilla razón de que echemos a Dios de nuestra nación. América había echado a Dios. No querían, tenían sus recursos, su armamento, su economía, siendo el policía del mundo, se pensaban que así estaban protegidos y que podían vivir de la manera que quisieran, pero claro, en momentos de crisis necesito a Dios. Por eso es que el salmista no había convertido a Dios en una posible solución. El salmista había convertido a Dios en el único refugio de su vida. Siempre que predico en un cello me gusta terminar con una alabanza. Hay tantas cosas de mí. Quiero que cierres tus ojos. Necesito cambiar. Porque hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Puedes venir y con tu sangre limpiar. Convierta a Dios en tu único refugio. Cosas de mí que necesito cambiar. Señor, tú puedes venir y con tu sangre limpiar. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Tú puedes contar conmigo. Si me necesitas, aquí estoy. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde tú quieras quedarte. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde te quieras quedar y habitar, donde te quieras quedar, Jesús, y habitar. Y yo me quedo contigo, mi amigo. 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 Te adora mi alma, Espíritu Santo. Señor, te has convertido en nuestro único refugio. No queremos compartirte con ninguna solución. Padre, aquí estamos desesperados por las corrientes de las aguas. De mí, donde tú puedes entrar y trabajar. Ven, vamos, entra. Entra, ilumínalo todo, ilumina mi oscuridad, ilumina cada rincón de mi alma, cada rincón de mi mente, cada rincón de mi cuerpo, ilumínalo todo, en mi mente todo.
mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Me basta solo un segundo contigo para ser transformado. Me basta solo un segundo contigo para ser cambiado. Me basta solo un segundo contigo para ser transformado. Me basta solo un segundo contigo para ser transformado. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde te quieras quedar. Permíteme que pueda ser el olor fragante que tú esperas. Permíteme que pueda ser el lugar donde te quiero quedar y habitar. Donde te quieras quedar, Jesús, y habitar. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amigo, mi amigo. Y yo me quedo contigo, mi amiga. Y yo me quedo contigo, mi amigo.